que nos dieron, porque ve tú a saber qué está ahí en la cajita. ¿Ustedes nunca supieron o sea, el contenido? Porque tú regresaste, yo recuerdo que te vimos en el hangar del presidencial, y recuerdo cuando bajaste, pero cuando ustedes les dan la caja, ¿nunca supieron o constataron que venía algo? ¿Qué tal que no venía nada más que una bolsa vacía? Pudimos constatar, acuérdense, ya estando en el panteón, donde ya lo que sí me dieron fue la llave, pero casi así, que no se podía abrir nada, porque nada, hasta que llegamos aquí y tuvimos un momentito en el hangar, ya con el féretro y demás, pudimos abrir, y abajo de la cobija, de la almohada, del coso, venía una cajita muy bonita, pues con las cenizas. ¿Me entiendes? Pero a ciencia cierta, pues ve tú a saber. No sabemos. Cuando se hizo en Miami, perdón, la despedida, peleamos que fuera con el casquete abierto, y fue con casquete cerrado. Ya después corre la leyenda que ya ni siquiera estaba el cuerpo de mi papá ahí, que ya se lo habían llevado, que lo habían cremado y que ya no había manera que pudiéramos meternos. Sí, porque ustedes no lo pudieron ver, ¿verdad? Sí lo vimos cuando hubo dos, fue el servicio funerario, ¿no? Que estuvo muy desangelado, porque ahí estábamos todos peleados con todos y nadie quiso ir porque qué está pasando, porque bueno, entonces fue ahí en la funeraria, en donde sí, un día antes yo pude ver que estaba mi papá, Marisolita pudo constatar, yo me tuve que regresar a Aguascalientes, luego regresarme para ese servicio, y ahí estaba mi papá, ahí estaba, ¿no? Pero no nos dejaban nada, había un monote de 2 metros ahí nada más viendo que nadie tomara fotos y que nadie, o sea, una cosa que dices, ¿qué traes, Sarita? Pues, ¿qué está pasando, no? Y que justo lo que decías, que ella, ¿te acuerdas que peleaba? Dice, es que no se puede llevar el cuerpo completo de mi papá a México, las cenizas completas, aunque lo hayan adorado en México, porque yo también soy su hija, y justo lo que tú te estás como burlando, porque decía, es que yo le quiero hacer un monumento, un mausoleo, mi padre, y ahorita, como dice, después de tantos años, ¿dónde está el mausoleo? ¿Y dónde están las cenizas? La mitad que le tocan a ella, ¿no? ¿Y dónde está la señora? Porque la señora, lo último que supimos fue cuando salió a dejar la basura con una bolsa encima, que no, ¿se acuerdan? Una cosa tan bizarra, y de ahí como que dijeron, ya señora, siéntese, y no. Oye, y a la distancia, ¿cómo lo ves, José? Porque ya no hay tantos escándalos que los rodean, ya no hay tantas demandas, más que lo que ustedes tienen allá, tu hermana sobre todo, pero ¿cómo lo ves a la distancia? Porque ya se pasó esa etapa en la que todo estaba ardiendo, por donde voltearas había pleito. Antes de que falleciera mi papá, yo lo decía, ¿no? Abiertamente, no se ha muerto nadie. Busquémonos ahorita, hablemos ahorita, resolvamos ahorita, y no pasó nada. Hoy sí, ya se murió alguien, ¿verdad? Mi papá ya falleció, y es lo mismo. Entonces te digo, ese capítulo de Miami, todavía no sabemos a ciencia cierta cuándo se va a abrir, se tiene que abrir, porque apenas ahorita estamos aterrizando lo de México, ¿me entiendes? Que fue el testamento, que fue una gran sorpresa, que fueron... Y han sido muchas cosas legales, las cuales mi mamá y yo hemos tenido que ir aterrizando, porque tampoco creas que le sabemos mucho a lo legal, pero a ver, esto con aquello, ya está establecido. Entonces, estamos viendo justamente cuál es la mejor manera de poder llegar a la parte de Miami, en donde está toda esta situación de las aritas, ¿no? De que si sí, de que si no, o sea, al final de cuentas, lo único que queríamos nosotros era entender por qué el trato tan feo para con mi papá, por qué vino y se lo llevó como se lo llevó, por qué el secuestro, por qué no podíamos llegar a él, y en base a eso surge lo del testamento. Entonces porque nunca les dejó a ustedes, mientras vivía tu papá, los dejó ir a verlo. No lo pudieron ver. No, acuérdate que fue algo muy curioso, en donde llega Sarita, recién parida de su primera bebé, casi lactando todavía, con unos nervios, con una situación y con un guardaespaldas del FBI o del servicio secreto. A ver, porque tu papá aquí está recién operado, como rey, no le falta nada. Y a mí me estaban insistiendo ir a un programa en Miami, pero insistiendo así de que tienes que venir porque... Ahí voy, pues. ¿Qué programa era? Buenos días, Miami contigo, unos de esos matutinos, pero insistentes. En el momento que doy el sí, es cuando esta niña organiza todo, que ya después vimos que ya había un contubernio con la televisora, para que entonces cuando muera tu papá, te subes en el féretro y le cantas las mañanitas, o sea, toda la... ¿Qué fue la primera entrevista que dio arreglada? Que nosotros estábamos así, en filita india, buscando el cuerpo, y esta con sus pestañas diciendo... Niña, lo cuidé muy bien, muy bien. Sí, y bueno, ya de ahí se desató todo. No fueron ni 48 horas, Maxine, de que llegamos a que ya eran las enemigas acérrimas número 1 de Latinoamérica. Oye, contesta, niña. Y no, hasta que el cónsul se da cuenta de todo el relajo que estamos armando en Miami. ¿Qué está pasando en mi ciudad? Pues me sientan a mí y la sientan a ella y arréglense. Vamos, sí. ahorita nos...